de tu vida, la radio que le da fe a tu corazón. La hora en Palabras de Vida. Es la 1:02. Iglesia Movilización Cristiana presenta su programa Edificados. Conducen los apóstoles Luis Sangüesa y Susana Valenzuela. Bienvenidos. Muy buenas tardes. En este día jueves damos gracias al Señor por poder estar junto a ustedes y sabemos que usted nos va a acompañar en este día jueves en su programa Edificado. Un lindo tiempo vamos a tener, así que saludamos a todos los oyentes de la radio Palabras de Vida, la 95.7. Y usted también conéctese, comparta el link en esta tarde, porque queremos también tener un lindo tiempo con ustedes, un lindo tema con ustedes también, que siempre hay una interrogante que estamos analizando, así que es un tema que ya venimos abordando varios jueves, como son las 7 iglesias de Asia. Así que, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola, bendiciones a todos los que ya están conectados y también saludarte a ti en esta tarde preciosa que nos brinda el Señor. Oye, lindo día aquí en la ciudad de Iquique, y esto es lo más interesante, y como ya tú dabas las primeras palabras, también bendecir a todos los oyentes de Radio Palabras de Vida, la 95.7 FM. Les bendecimos a nombre de todo el equipo de trabajo que somos en Edificado, y por supuesto saludar a toda nuestra iglesia, nuestra congregación, Movilización Cristiana. Así es que, y saludamos también a nuestro hermano Jorge Hernández, que está ahí en los controles, siempre ahí dispuesto. Y por supuesto a nuestra iglesia Movilización Cristiana, a todos los que ya están sumando en esta tarde, ya de este día jueves, y aproximándonos a este nuevo fin de semana para poder vivirlo en el Señor. Así que mientras que usted se va sumando, usted va allí compartiendo, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque es grande el tema y largo el que queremos compartir en el día de hoy. Eso. Separarme de Dios, no podrá. Yo confío en Él cuida de mí. Aunque el enemigo quiera destruir, no podrá. Es en medio de la lucha y de la enfermedad, es en medio de la prueba y de la tempestad. Yo tomo fe y autoridad, y en el nombre del Señor yo venceré. Es en medio de la lucha y de la enfermedad, es en medio de la prueba y de la tempestad. Yo tomo fe y autoridad, y en el nombre del Señor yo venceré. Aunque el enemigo quiera atacar, estoy sin mirar atrás. Escudo, mi fuerza, mi roca, mi protección. Oh, yo venceré. Es en medio de la noche y de la enfermedad, es en medio de la prueba y de la tempestad. Yo tomo fe y autoridad, y en el nombre del Señor yo venceré. Es en medio de la lucha y de la enfermedad, es en medio de la prueba y de la tempestad. Yo tomo fe y autoridad, y en el nombre del Señor yo venceré.
En el nombre del Señor, esta linda alabanza en la voz de Elizabeth Herrera. En el nombre del Señor, realmente. Vamos a vencer en el nombre del Señor. Eso. Vamos a derrotar toda obra de las tinieblas que estaba de repente allí, se quieren manifestar ante el pueblo de Dios. Así es que bueno que usted se está sumando. Mire, saludamos en esta tarde a Sol Paola, que está con nosotros. Bendecida tu vida, Sol Paola. Alguna vez queremos verte allí por esos lados nuevamente. Saludamos a otra querida hija, Paulita Castillo, desde el sector sur, que nos está viendo en esta tarde. Yesenia Órdenes desde Calama, allí está también junto a sus hijos. También saludamos a todos los que ya se están conectando con nosotros. A veces no aparece acá en el chat, pero sí les saludamos a cada uno de ustedes, a todos los que están sumándose a través de las plataformas digitales y a través también de la radio. Si usted allí se va manejando un vehículo, está estacionado, está haciendo una fila, bueno, está en colación, porque este es un horario también que muchos están en colación, o está cocinando simplemente, está así ahí cocinando su cazuelita, su fideíto, no sé qué lo quiere hacer de almuerzo a las dueñas de casa en el día de hoy. Qué rico. Nos espera también un rico almuerzo después de este programa. El tema de hoy vamos a querer compartir de inmediato, y hay una interrogante: ¿por qué el Hijo de Dios no debe tener una doble vida? ¡Wow! Tremendo tema el que vamos a ver en el día de hoy. ¿Por qué el Hijo de Dios no debe tener una doble vida? Y lo vamos a ir viendo a través de la palabra y en el Apocalipsis que estamos desarrollando cada día jueves, las 7 iglesias de Asia. Ya un mensaje precioso, un mensaje en la cual hoy día vamos a analizar la iglesia en Sardis, la iglesia que simula, Luis, la iglesia Eso. que simula. Vamos a dar lectura a los versículos, ¿les parece? En el día de hoy, Apocalipsis capítulo 3, los versículos del 1 al 6, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia en Sardis es lo siguiente: es un mensaje duro a una congregación que simula, ¿cierto? Que vive de apariencia. Y bueno, ¿cuántos viven de apariencia últimamente? Es una agrupación de creyentes donde los miembros aparentan una vida piadosa, pero en realidad viven y sobreviven del pasado, de obras que se van extinguiendo, entre ellas la consagración y la santidad, que son obras que se van extinguiendo en el tiempo. Cada vez la gente menos se consagra y menos vive en santidad. La referencia reiterada de ropas blancas, lo que quiere decir que ropas que no se han manchado, nos lleva a considerar el grave problema que esta congregación tenía, y que era el pecado. ¿Ya? Este se había introducido de una manera muy fuerte, y en consecuencia se había perdido el temor a Dios y vivían una doble vida, porque aparentaban decir, o sea, las personas que las veían, se veían como un aparente, cierto, temor a Dios, pero dentro de ellos todavía existía el pecado. Entonces ahí hace ver una falta de poder ser dignos de lo que hablaban, de poder ser realmente verdaderos en lo que se decía. Correcto. O sea, oye, saludar a todos los que ya están conectados y los que se irán conectando seguramente. Y oye, qué delicado es el tema cuando hablamos del tema del pecado, porque obviamente la iglesia predica de santidad de vida, de consagración, pero qué grave es cuando el pecado se enquista y se introduce en la iglesia, y cuando no están las herramientas para poderlo extirpar. Claro. La iglesia debe rechazar definitivamente el pecado. La iglesia tiene una vocación santa, un llamado a guardarse del mal en toda especie.
La iglesia jamás debe consentir entre sus filas, y como en el caso de lo que ocurría ahí, donde habían pecados abiertamente ofensivos contra Dios. Debemos recordar siempre que la paga del pecado, como dicen las Escrituras, es muerte. Sardis nos recuerda a todos que tenemos una lucha constante contra el pecado. Esta lucha no cesará hasta que Cristo regrese por su iglesia. Y la iglesia debe cuidar y cuidarse de relajar la santidad a la que Dios la ha llamado. Pablo decía al respecto que un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Esa es una clara referencia a que el pecado es tan sutil que se puede introducir en el interior de la iglesia. Por eso que es un tema que lo vamos a tomar muy bien. Entonces, cuando, por lo que veo, de acuerdo al nombre, al título que tú has puesto de la iglesia en Sardis, la iglesia que simula, creo que había un pecado, y la iglesia, para no demostrar esa vida de pecaminoso o doble vida, simulaba. Claro. ¿Amén? Así es. Y Sardis, en la historia, hablando un poquito, Sardis llegó a ser famosa por su riqueza material. No. Estaba situada a 52 kilómetros al este de Esmirna. Sardis también era además un centro para la adoración a la diosa Cibeles. Dicha diosa pagana era asociada con la fertilidad y era invocada por las mujeres a la hora del alumbramiento. Sardis también quiere decir los que escapan o los que salen. Este es un mensaje a la iglesia de Sardis. El mensaje a esta iglesia es categórico. Tiene nombre de que vives y estás muerto. Es un mensaje fuerte, duro, pero necesario, porque si algo es lo que detesta el Señor es la simulación, es la apariencia, tener apariencia de algo, pero ser otra persona, aparentar algo que no es. Y bueno, desde que yo conozco, hay mucha gente con apariencia, aparentadora, porque aparentar algo que no es, porque ambas actitudes tienen como origen o raíz la hipocresía. Se entra en una hipocresía. Pero en el caso de la iglesia se agrava más, porque simular una vida de santidad o piedad, cuando en realidad se vive en pecado, esto es muy dañino para el resto de los creyentes o de la congregación, no solo tampoco para los integrantes de una congregación o de la iglesia, sino que también para el mundo en general, para los que te ven, para los que están siempre viendo un motivo como para poder acusarte, ¿cierto? Y este es el diagnóstico de Cristo a la iglesia en Sardis. ¿Cuál? Dice, yo conozco tus obras. Ese es el diagnóstico que el Señor les hace a la iglesia en Sardis. Y esto apunta a la omnisciencia del Señor, porque Él lo siente, Él lo sabe todo. Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Nada se esconde de Él, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo el Señor lo sabe. También dice que tiene nombre de que vive. Es otro lo que presenta ese diagnóstico. Esta declaración realmente de parte de Dios refleja la condición misma de los habitantes en Sardis. Cuando el Apocalipsis se escribió, la gloria y la fama de la ciudad de Sardis había pasado. Pero es probable que los habitantes de aquella ciudad continuaran manteniendo el orgullo de la gloria pasada, sin tomar en cuenta de que vivían en una situación diferente. Y bueno, ¿y cuánta gente, Luis, vive las cosas pasadas y que en su realidad es totalmente diferente su servicio a Dios? Correcto. Importante aquí, porque el Señor hace un diagnóstico claro. Y que en el fondo había algo de Dios. Hacían la obra, tenía el nombre de que vive, se llamaban iglesia, por lo tanto demostraba algo. Claro. Pero la vida de la iglesia en Sardis era completamente diferente. Primero porque Sardis tenía una falsa reputación de vida. Claro. Qué difícil es este concepto cuando la iglesia tiene un mal testimonio o en medio de la comunidad donde está plantada. Claro. Decía un nombre, hay una expresión que ocupa Juan cuando escribe en el Apocalipsis, dice, tienes un nombre de que vive. Sugiere que quienes contemplaban la iglesia en Sardis deducían que era una congregación cuyos signos vitales eran aceptables. Tal vez era una asamblea que vibraba con las actividades que mismo se realizaban, con las predicaciones, con los programas, tal vez conferencias, qué sé yo. Pero en lo que concernía a Cristo, esa iglesia estaba muerta. Así es. Y esto es lo delicado. Muy delicado. Saber que
la gente sabe, ahí funciona, ahí se congrega un grupo de personas, pero en el fondo no demostraban la vida espiritual. Y que el resto de la comunidad se dé cuenta que allí no había una vida en el Señor. La realidad en Sardis era más bien de muerte espiritual, no en el sentido de aniquilación total o del cese de la existencia misma, sino había un estado de impotencia, de incapacidad y de inhabilidad. La congregación de Sardis era una iglesia que solo vivía de apariencia. Claro. Pero en realidad, en lo que a Dios se refería, era una iglesia, de acuerdo a lo que dice Juan, que estaba muerta. Terrible, ¿no? Terrible. Una situación como esta, grave, gravísima, ¿cierto? Terrible, un diagnóstico que Cristo pudo haberle hecho a esta iglesia en Sardis, pero que no nos aleja mucho de lo que es la iglesia hoy. Hoy en día se ve muy reflejado en las iglesias que hemos estado viendo en las semanas pasadas, los días jueves, que en cada parte de los temas que hemos tratado, de cada iglesia que hemos vivido ya, hay algo de cada iglesia dentro de la iglesia en el siglo de hoy. Sí. Y como tú dijiste, Sardis tenía una falsa reputación de vida. Mala reputación. Tremendamente mala. Y entonces, este es el tiempo que también la iglesia a veces ha tenido esa mala influencia en vez de influenciar para bien. Lo segundo es que se decía también, o Cristo hablaba de esta iglesia, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. No se hallaba perfecta, cuando nosotros la iglesia debiéramos ser la iglesia perfecta. Eso. Porque es la que vive la palabra, es la que se desempeña en todo lo que nosotros nos desenvolvemos diariamente, en todo lo que nosotros practicamos, en todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo a diario, tiene que ser perfecto, y la gente se tiene que dar cuenta, hay una diferencia ser cristiano, Sí. hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. El Señor ha buscado, dice, pero no ha hallado. El Señor andaba buscando una iglesia de que las obras fueran perfectas, pero no ha hallado, dice. Las obras de los creyentes de Sardis perfectas, las obras de los creyentes de Sardis estaban faltas de aprobación divina de parte de Dios, porque evidentemente no eran generadas por una fe genuina, era una fe fingida. Y la palabra también nos habla de esa fe fingida y no esa fe realmente genuina. Es fácil. ¿Y cómo podrías tú decirme, a lo mejor los que están escuchando, cómo podríamos, cuando estamos nosotros presentes, enfrente de una persona que está fingiendo la fe? En los frutos. Simplemente en los frutos y en el testimonio que pueda dar este tipo de personas. Lo que se reprocha no es la cantidad, sino la calidad de las obras de aquella congregación. Eso. ¿Cierto? Es la calidad de vida, la calidad de lo que nosotros predicamos en este tiempo, que la calidad de vida sea asentada en cada uno de nosotros como hijos de Dios, y no repetirnos el plato, como decirnos, Claro. lo que sucedió en la iglesia de Sardis, más bien considerar estos conceptos, o el diagnóstico que Cristo hacía de estas iglesias, considerarla nosotros en este tiempo, en el siglo XXI, todo lo que hemos vivido a nivel mundial, pero que la iglesia se va a ver perjudicada, se va a ver afectada, pero no tiene por qué cambiar la esencia de lo que es la iglesia, ¿sí o no? Claro, entonces es bien importante lo que tú estás diciendo, porque habla de dos cosas muy fuertes: el mal testimonio de esa congregación local, y lo segundo, que no habían obras perfectas delante de los ojos de Dios. Entonces, el Señor manda a que la congregación afirme las otras cosas que están para morir. Es decir, había algo positivo en medio de todo esto negativo. Habían algunas cositas que todavía quedaban. Incluso el más leve vestigio de vida que quedaba en Sardis también estaba a punto de morir. O sea, Claro. iba a ser solamente un grupo institucionalizado y nada más. Los valores que aún permanecían continuaban lamentablemente declinando. Lo que había comenzado el pasado en un estado de mortandad continuaba el presente, hasta ahora presente. Ese estado de mortandad se mantenía en el tiempo, con la inminente posibilidad de perder también la última o lo poco de señal de vida en Cristo que todavía quedaba. Por eso que es tan importante, tan determinante este tema de cuidarse. Cuando la congregación local uno observa algunos detalles o en algunas personas en esto, que no nos involucremos tan solo
en los proyectos y programas, y cuando hay otra cosa tan importante como es la calidad de vida. Así ¿cierto? es, Así es. que el cuidado del Señor, el mandato de Dios era: las otras cosas que están para morir, cuídalas, cuida Así aquello. es. Y que comience una recuperación y una restauración. Amén. Así es. Amén. Y dice también que como cuarto punto, dice: el Señor acusa a la congregación de tener solo, ¿qué cosa? Unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Eso. Y por eso, ¿cierto? Ahí a veces se rescata. Y este era el caso de solo una ínfima minoría de los creyentes de Sardis, una minoría. Ujú. Y siempre nos habla de minoría, y eso es lamentable, porque los que servían a Dios, bueno, el Señor también contaban, y también habla la palabra del remanente fiel. Siempre Claro. es una minoría. Y aquí en la iglesia de Sardis también el Señor dice, unas pocas personas nomás que no han manchado las vestiduras, pero todos tenemos la misma responsabilidad de no hacerlo. Ellos llevaban una vida de separación del paganismo y del mundo, y la iglesia tenía una reputación de estar viva, pero solo algunos de sus miembros vivían en esa reputación. La mayoría, hablando en esta iglesia, la mayoría de sus miembros era una contradicción de lo que ellos como iglesia pretendían ser. Y una iglesia que no es sal ni luz en este mundo será hollada y desechada, porque no sirve para nada más, es lo que dice la palabra. De allí el llamado de atención o exhortación a la iglesia de Sardis, que tenía una fuerte influencia en la adoración del César como Dios. Entonces ya había una contradicción tremenda, Sí. una contradicción. Entonces al final, cuando hay una contradicción en el ser humano, es como ser realmente tibio. Porque no va para allá ni va para acá, está allí al medio, en el centro, y es lo que Dios no desea. Dios desea que, bueno, decidamos si servimos o no servimos a Dios, y si servimos, hagámoslo como a Él realmente se le merece, que le Correcto. adoremos, le sirvamos, sin poder nosotros ser mediocres en nuestro servicio. Y si no le vamos a servir, si le vamos a tomar realmente con alta responsabilidad no servir a Dios, bueno, no le sirvamos. Pero lo importante es que Dios en este tiempo nos vea también a nosotros representados como lo que somos. Somos representantes de Dios aquí en Amén. la tierra. Por lo tanto, nuestras vestiduras, tú que estás escuchando, tienen que ser blancas, tienen que ser perfectas, tienen que ser agradables al corazón de Dios. Porque de esa forma o difamamos o realmente damos a conocer quién es Dios en la tierra. Eso. Oye, qué importante esta parte, y me gustaría recapitular un poquito. Nos vamos a un corte de ahí y de ahí volvemos con la diferencia. Lo primero era que esta iglesia tenía una falsa reputación. Dios no había hallado perfecta sus obras. Entonces ahí donde el Señor le manda a la iglesia, dice: afirma lo que está por morir, y luego acusa el Señor también que habían unas pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. ¿Qué solución tendrá esta iglesia? Vamos a ir después del corte, vamos a saber cuál es la solución que da el Señor. Jesús el mismo ayer, hoy, por siempre. No hay otro nombre que restaurar, salve y perdone. Jesús el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay otro nombre más grande que Jesús. Él es fiel, grande es Él, fuerte es nuestro Dios, hermoso es nuestro Rey, sobrenatural es nuestro Dios, firme
Está bonita la música. Sí, Jesús es bueno. el mismo de Real Houston. ¿Ah? Hilson. Houston. Jesús es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Qué linda alabanza. Estamos hablando de este lindo tema, pero antes que continúes, Luis, poder saludar también a Bárbara Castillo, que está con nosotros desde acá de la ciudad de Iquique, nuestra hija también de nuestra congregación, a María Maureira desde el Maule. El Maule. En la región del Maule también, por supuesto. Saludos también a la pastora Lili Rivera desde Bolivia, Santa Cruz, Bolivia, que también está con nosotros y nos saluda. Linda congregación está teniendo esta linda pastora. Y así también a todos los que se van sumando en esta mañana les damos la bienvenida. Amén. Oye, qué lindo es cuando la gente se va conectando y conectando también con el mensaje, con la radio, con todo esto. Así es. Una gran bendición. ¿Viste? Bien, frente a todos estos problemas que estamos viendo, problemas gravísimos tenía la iglesia en Sardi, pobre pastor el que estaba allí. O a lo mejor quizás, o el mismo permitía. O no sé si habría pastor en el lugar, pero dice. Entonces, el libro de Juan habla acerca de cómo se va a presentar Cristo, porque queremos comenzar a hablar ahora cuál es la solución a este gran problema. Claro. La presentación de Cristo. Cristo se presenta a esta iglesia de la siguiente manera. El que tiene, dice, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. O sea, ya él, marcando plena autoridad del Señor, se manifiesta a sí mismo quién es. Él se presenta entonces como el dueño y el Señor de la iglesia. Sí. Y aquí apunta algo muy importante, porque la iglesia no es de los pastores, no es de los ministros, ni de la congregación. La iglesia es de Cristo. Él es el dueño, Él es el Señor de la iglesia, y alguien que nadie debe olvidar. Nadie debe olvidar. Todos los que sirven o integran el cuerpo de Cristo sobre la tierra debemos de tenerlo sumamente presente. Que solo somos mayordomos y administradores de la grey de Dios. Así es. Es lo que somos. Así es. También él habla de que él tiene los 7 espíritus. Es una referencia a la plenitud de la obra y del ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Qué importante de tener claridad en esto. Dicha expresión habla de la plenitud de la capacidad y de la vida inherente en el Espíritu, y que está a disposición, y que estaba también a la disposición de la iglesia de hoy, pero que también estaba a la disposición de la iglesia allí en la ciudad de Sardi. A pesar de su condición de mortandad espiritual que tenía, Juan hace la mención de las 7 estrellas, que apunta al hecho de que el Señor tiene el control sobre todas las iglesias y las hace estrictamente responsables de responder ante una provisión abundante espiritual. Cristo le recuerda a las iglesias que Él es el dueño de su rebaño. Cristo dio su vida por la iglesia para presentársela como una iglesia sin mancha y sin arruga, de saber de que el Señor, por sobre todas las cosas, Él es Dios. Qué lindo, ¿ah? Qué lindo poder. Es que la palabra en sí es muy hermosa. La palabra del Señor es abundante, todo. Pero a veces nos cuesta hablar algunas partes de la palabra porque realmente nos hace reflexionar. Pero realmente, como tú dices, para presentar ante la humanidad realmente una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero viene una exhortación a la iglesia, querido oyente. Hay una exhortación a la iglesia que el Señor nos hace, que el Señor le hace a la iglesia, tanto en Sardi como a la iglesia actual, la de este tiempo. Sé vigilante, y es una cosa que debemos nosotros tener en consideración. Sé vigilante. La iglesia tiene nombre de que esta vive y está muerta. Ante esa verdad, Cristo le pide a los integrantes de la iglesia en Sardi para que sea vigilante y no deje que las pocas cosas que todavía tienen vida mueran. Ojo con eso, ojo con aquellas cosas que usted sabe que se van muriendo, que se están muriendo dentro de ti y que no has echado a andar aquello que Dios te ha dado. Entonces pon atención.
Tú sabes qué cosas han ido muriendo, que se han ido apagando dentro de tu espíritu, dentro de tu vida. Y no vas a permitir que llegue ese momento para recién tú abrir los ojos y poner atención, sino que más bien ser vigilante y no permitir que sigan muriendo más cosas dentro de tu vida. El llamado es a vigilar, por lo tanto, eso nos manda el Señor, velar para evitar que sucumba la iglesia en el pecado. La palabra vigilante se traduce sencillamente como no te duermas o mantente despierto. Así que tú estás allí, no te duermas, mantente despierto, sé vigilante. Cristo ha revisado las obras de la iglesia y no las ha hallado perfectas. La palabra perfecta tiene el sentido de algo que se hace con madurez o con calidad. Lo que estaba haciendo la iglesia en Sardis era mediano, no podía todo su esfuerzo, no ponía todo su esfuerzo, y es por eso que lo que hacía estaba a punto de morir también, porque aquí hay que trabajar con esfuerzo y con perseverancia y ponerle vigilancia frente a todas las cosas que el enemigo ha querido hacer también y destruir. Y que automáticamente hay una falta terrible y tremenda, creo, de compromiso. De todo. De gente madura también, no ha madurado con tanto discurso, con tanta palabra que se le ha enseñado. No había santidad, no había compromiso, no había consagración. No había nada. Y más aún, lo que estábamos viendo, también habían involucrado otras doctrinas que eran totalmente heréticas y de herejía. Claro. Como la divinidad del César y cuánta cosa que se había involucrado. Claro. Y en esta iglesia se había hecho normal ya vivir así, como que era correcto pecar, seguir, pedir perdón y vamos siguiendo. Y eso no está lejano de cómo es la iglesia también actual en este tiempo. Y dentro de la exhortación a la iglesia también estaba la expresión que ocupa, hay una linda expresión que ocupa Juan cuando dice acuérdate. Porque a veces es necesario, tú hablaste de ser vigilante, pero también habla de acuérdate. Por alguna razón la iglesia se había olvidado, imagínate, lo que había recibido. La iglesia nace con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por ese amor inagotable. Hace que personas, por ejemplo, perdidas en el pecado, nazcan de nuevo a la vida. Y los congrega y los reúne en un lugar asignado, específico. Y así es como nace una iglesia con los llamados de afuera. Entonces, dando lugar a la salvación del hombre. Creo que esto es muy importante, de que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, sabiendo que esa gracia maravillosa de Cristo nos hace gente aceptable y acepta para el reino de Dios. Porque no nos podemos olvidar nunca qué es la salvación. La salvación es un proceso que inicia Dios. Dios inicia la salvación en el corazón humano. Debido a que el corazón humano en esa condición pecaminosa está impedido para acercarse a Dios, la salvación es un regalo del Señor que nos ha dado. Y no debemos olvidarnos. Pero la iglesia, lamentablemente en Sardis, se había olvidado de aquello. Estaba pasando a ser una simple organización y no el organismo vivo que nace desde el corazón de Dios. Así es, qué tremendo. Nos hace el Señor entonces vigilar, que es lo que nosotros no debemos perder por nada del mundo, ser vigilante en la oración, en la intercesión, allí donde Dios también te va trabajando y va transformando nuestras vidas. Acuérdate de dónde nos sacó el Señor en cada momento de nuestra vida, cuando el enemigo quiere de repente ponerte una piedra de tropiezo y volverte a hacer caer en lo mismo que de donde Dios te levantó. Entonces allí ponte vigilante, acuérdate de lo que el Señor hizo y no vuelvas a caer en lo mismo. La otra expresión que el Señor nos recuerda dice arrepiéntete. Esa es la expresión, arrepiéntete. Cristo quería que los creyentes de Sardis cambiaran de actitud y su llamado directo era a que se arrepintieran. Nos dejan claro también que vivían equivocados, o que el pecado los había desviado. Es que realmente el pecado te desvía, te confunde sobre el significado de creer que en Cristo es una vida que renuncia al pecado y vive en santidad para Dios. Es venir a Cristo. Y la palabra arrepentimiento significa un cambio radical de mentalidad, Luis. Es un cambio radical, ser de una manera diferente, ser nueva criatura como la palabra lo expresa.
es un cambio en la conducta de las personas, no es un sentimiento, no es un pesar, sino un cambio de manera de pensar. El llamado es a arrepentirse. Este llamado está también acompañado de una advertencia que el Señor nos hace y que dice así: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por eso es que tenemos que estar nosotros a cuenta y apercibido, porque Dios ya nos está advirtiendo. Él nos advierte antes de dar su respuesta o dar su cierta decisión contra nosotros. El Señor jamás dejará de sancionar el pecado, ¿ah? No lo va a permitir por nada del mundo, ni aunque seamos que hayamos actuado o hayamos hecho muchas cosas interesantes para el reino de Dios, viene el pecado y Dios no lo tolera. O sea, no va a hacer intercambio. Y no solo en el mundo, particularmente en su iglesia, por la que pagó precio de sangre. Ahí sí. Y la disciplina será cuando menos lo esperan. Él pondrá su disciplina en el momento en el que nadie cree que sucederá nada. Ese es el sentido de la expresión vendré como ladrón. Eso. Es una expresión y este es un suceso que nadie sabe con exactitud cuándo ocurrirá, en qué momento, qué día, qué hora, pero sucederá con seguridad porque la palabra lo declaró para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros apercibidos? Tenemos que estar con nuestras lámparas prendidas, con el aceite suficiente para poder esperar ese regreso triunfante. Eso, oye, es lindo mensaje ese también de las 10 vírgenes, ¿eh? Vamos a tenerlo. Hermoso, hermoso. Entonces, hay un reconocimiento sí que hace a la iglesia. Y ahí en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4, dice, pero tienes, esto me gusta, porque hemos hablado de todo lo negativo que tenía esta iglesia, pero hay algo positivo, dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis. Siempre habrá ese remanente fiel, siempre habrá ese grupo de gente que está dispuesto a dar la pelea por todo, pero tienes unas pocas personas allí en Sardis que no han manchado las vestiduras, sus vestiduras, y andarán conmigo, dice, en vestiduras blancas. Y ahí da una cosa linda hacia el Señor, porque son dignas. La frase, no han manchado sus vestiduras, es una clara referencia a quienes han cuidado su vida de santidad, su vida piadosa delante de Dios, y no han caído en las conductas pecaminosas que el resto había caído. Claro. ¿Me entiendes? Qué importante es cuidar una vez más el testimonio. En la iglesia en Sardis había o existía esta clase de personas. Eran unas pocas personas, pero suficiente para que la iglesia se sostuviera. Cristo dice que ante este esfuerzo, estas personas caminarán con Él y lo harán con vestiduras blancas. Así lo harán, con vestiduras. Es decir, con la santidad que procede de Dios, el esfuerzo de vivir una vida temerosa delante de Dios, siempre tendrá una recompensa. Dios se encargará de dotarlos con las vestiduras blancas, las vestiduras necesarias para estar siempre, para siempre ante su presencia. ¡Qué bien! Y la razón por la que recibirán estas ropas, porque son dignas. Qué importante. La dignidad tiene que ver con la honra, es decir, digna. Y la palabra digna se traduce como congruente. Dios premia la congruencia de quienes viven en santidad, de aquellos que son de un solo mensaje y viven en santidad, y rechazan simular que viven piadosamente cuando no lo han. Aun cuando viven en pecado o maldad, esta clase de personas no recibirán nada del Señor. Porque no se puede vivir en doble ánimo, no se puede vivir en dos líneas. De un agua, dice, de una cisterna no pueden salir dos tipos de agua. No. O salado o dulce. Claro. Entonces es ahí lo importante de vivir en la dignidad, caminar, accionar, estar en la dignidad, que el Señor es lo que estimula. Dice, tengo unas pocas personas en Sardis que no se han manchado. Y esto es lo importante. Claro, y esto tiene que ver mucho con la convicción que tenemos como hijos de Dios. Somos de una línea, no somos de una línea. No podemos ser de un tiempo de una forma, o cuando nos conviene ser de una forma y cuando nos conviene seamos de otra forma. El mundo está con muchos ojos mirándonos a nosotros, cuáles serán nuestros errores, si hay una convicción realmente certera en nuestras vidas. Por lo tanto, por lo menos yo, no importa que a lo mejor se sienta ofendida la gente de repente, pero yo soy de una línea, soy de una convicción. A mí no
transar con lo que es la fe, transar con todo lo maravilloso que el Señor ha hecho en mi vida, y una persona que ha experimentado cosas tremendas en el Señor puede entenderme, ¿cierto? La persona que no ha pasado una experiencia va a tener que vivir una experiencia para poder entender cuando nosotros como ministros de Dios somos tajantes y no vendemos nuestra fe, no vendemos nuestra salvación, no compartimos con hechos que son realmente catastróficos. Pero vamos a seguir con este mensaje tan hermoso, pero sabes que te tengo una linda sorpresa. Vamos a ver algunas promesas que vienen para la iglesia. Después de este corte musical, manténgase con nosotros fielmente. Ya volvemos. Vamos a cantar sus alabanzas y a celebrar su presencia. ¡Vamos! Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Sí. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y Él vive para siempre. Resucitó, resucitó, vamos a celebrar. Resucitó el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Vamos a celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Está vivo. Resucitó. Uy, ¿sabes? Que me cayó el carné aquí. Esa música, yo me convertí con esa música tan tremenda. No, si tan vieja no soy. No. Oye. De Jorge Lozano y Celebrar a Cristo. ¿Te acuerdas de esa alabanza? Oye, pero quedan. Ya no me recuerdo casi. Ah, no. Oye, es que hay una cosa que tengo contra ti. Oh, no, que es tú que- no, mira, es que que yo- tú no te acuerdas de lo que no te quieres acordar, pero hay cosas No, que te sí, acuerdas sin que yo te diga, sí me acuerdo. Y cuando a ti no te Imagínate. conviene, tú no te acuerdas. Imagínate que yo soy del tiempo de los cassettes, imagínate. No, sí, yo también. Sí, yo también alcancé a eso. ¿Alcanzaste cassette? Sí, los cassettes. Con esas radios que uno lo aprendía, ¿te acuerdas tú de esa radio que uno la aprendía y tenía hartos colores de Sí. Oye, luces? Claro. Uy, pero qué tremenda. Colocábamos la cinta al revés para ver si Oh. aparecían demonios y cosas por el estilo. Uy, tanta cosa. Sí. Oye, sí, felicito a Jorgito Hernández. Nos hizo recordar estos lindos temas que a veces uno no los canta, pero realmente tenemos que celebrar a este Cristo maravilloso que nos ha dado la posibilidad de tener un cambio de vida, Eso. realmente de ser nueva criatura. Los que nos hemos tomado en serio esta salvación y ser nueva criatura realmente, yo les bendigo. La promesa para la iglesia. Eso, Apocalipsis 3:5 nos dice lo siguiente, ponga atención. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él no se va a avergonzar para nada. ¿Y por qué Sí. a veces la iglesia se avergüenza de predicar el nombre del Señor? Y hay 3 promesas en este versículo, ¿ah? ¿Quiere ¿Ya? que te las diga? Sí, por supuesto. ¿Quiere que se las diga? Ya, mire, escuche bien. Hay 3 promesas en este versículo de Apocalipsis 3:15. La primera promesa dice que al vencedor se le vestirá de vestiduras blancas. ¿Cómo Amén. estás con esa, Luis? Sí, bien. De vestiduras blancas. ¿Cómo te Esta verías? estas Si son fuera vesti- físico, ¿eh? Vestiduras blancas, esta no es con homo ni con No, nada con ese- claro, y no con- son de las vestiduras físicas, es Ah, una sí. vestidura espiritual, Correcto. ¿ya? Una vestidura espiritual, vestiduras blancas, quiere decir realmente al que venciere, o sea, que usted está batallando con alguna situación, algún problema que le tiene allí, que está un pie adentro, un pie afuera, Ya. ¿ya? Un pie y está así constantemente, no sabe qué decisiones tomar, bueno,
sea vencedor frente a estas cosas. Esto no es nada, son niñerías las cosas que nosotros podamos evidenciar en el tiempo. Lo importante es que Él nos considere y la promesa se cumple en nosotros de que nos vestirá con vestiduras blancas. La segunda promesa, su nombre será borrado. No será borrado del libro de la vida, disculpen, no será borrado, no, señores. A esta vez están atentos. Eso. Su nombre, no, señores, no será borrado del libro de la vida. Ese no rotundo. No. Ahí me gusta ese no. Sí. Ese no será borrado del libro de la vida. Esa es una segunda promesa, pero tiene que hacer la primera primero. Sí. Vencer. Y lo tercero, confesarán su nombre delante del Padre y sus ángeles. ¡Wow! Tremendas promesas. Vestiduras blancas. Hay una reiterada mención de la frase vestiduras blancas o vestiduras sin manchas o sin arruga. No es accidental, sino con una intención muy clara. Recordarle a los integrantes de Sardis que la vida cristiana consiste en vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. En esta vida piadosa no se confunda con la apariencia de piedad que se visten para demostrar a la otra persona que es necesitada, sino que esta vida piadosa tiene que ser por dentro, que se transmita, que se refleja al mundo lo que somos, por fuera y por dentro. Dios siempre ha vestido a los seres humanos y particularmente a sus servidores, a sus hijos, y la vida cristiana requiere vestiduras sin mancha, sin arruga. Y cuando lleguemos al cielo, entonces Dios mismo se encargará de darnos la ropa que necesitamos utilizar para estar en su presencia con todo su pueblo, los que vamos a llegar allá. Pero tenemos que vencer primero. Esa es la primera promesa que tiene que estar con nosotros. Vencer, para que realmente nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida y realmente puedan confesarnos delante del Padre, podamos confesar y a sus ángeles. Eso, qué lindo, qué bueno, sí. Pero hay una segunda promesa, dice, su nombre no será borrado del libro de la vida. Wow. El libro de la vida es una figura que usa la Escritura para señalar a quienes son salvos y están inscritos en la memoria de Dios. Ese es específicamente. Y a la iglesia en Sardis, ¿qué problema tenía esta iglesia? Se le recuerda que algunos podrían ser borrados de este libro, algunos miembros de esa iglesia, por lo que es necesario poner más cuidado en la vida espiritual. Y este mismo consejo es para la iglesia de hoy. Poner más cuidado en la vida espiritual, una vida de santidad. Cristo regresará por su iglesia. Y este es el mensaje que anunciamos y que predicamos. Por eso es la importancia de la evangelización mundial en todos los aspectos. La idea del texto es que debían de cerciorarse si estaban inscritos en el libro de la vida, porque una vida sin santidad, como dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá al Señor. Delante de Dios es una vida que no han entendido bien lo que significa la vida en Cristo, pero una vida piadosa ha comprendido que vivir para Dios implica vivir también bajo todos los estándares de santidad que Dios demanda. Porque aquí hay una demanda, y esos son los estándares de santidad que automáticamente el Señor nos coloca. Es por eso que esto es muy, pero muy, muy importante. No podemos jugar al cristiano un día y otro día no. No podemos el día domingo estar pero ya casi tocando el cielo. Sí. Y que va a ser el lunes, el martes, el miércoles, que va a ser el resto de la semana. Su nombre dice, pero aquellos que logren vencer, su nombre no será borrado del libro de la vida. Así, oye, tremendo, su nombre no será borrado. Y la tercera promesa que tiene es confesar su nombre delante de Dios. Es un reconocimiento público realmente reservado exclusivamente, escuche bien, exclusivamente a los que en su lucha han batallado contra el pecado. Claro. Es una lucha constante. Si esta es la lucha que tenemos como seres humanos, tenemos un cuerpo pecaminoso, somos seres pecaminosos y constantemente estamos en la lucha del pecado. Entonces, aquellos que ofrendaron su vida, estos son quienes no se avergonzaron de seguir a Jesús.
no me avergüenzo del Evangelio, porque Amén. es el poder de Dios, es poder de Dios para transformación, es poder de Dios para ser distinto frente a una generación que a veces se corrompe por cualquier situación. Y estas son quienes nos avergonzaron de seguir a Dios ante un mundo que se burla de quienes optan por una vida sobria, Claro. porque esto es lo que nosotros estamos evidenciando. Aquellos que se burlan, aquellos que queremos vivir una vida sobria y piadosa por encima de una existencia donde se disfruta de los placeres y los pecados que ofrece este mundo. Y en realidad esto es lo que yo también quiero decir, que es lo que se está evidenciando en este tiempo en muchos niños, adolescentes, de que los padres a veces prefieren que el niño no aprenda de la Biblia, no los autorizan a ir a la iglesia y se enojan porque piensan que le van a meter no sé qué cosas en la mente, pero sí aceptan todas las leyes que están saliendo en los colegios, todas las cosas que se le fomenta fuera de casa, que son nocivas para el niño o para el adolescente. Sí. Bueno, y con esto comenzamos a cerrar porque ya no nos queda nada de tiempo. La iglesia en Sardes tenía que recordar que ellos habían recibido la vida por medio de Jesucristo. Amén. Dice, es como dice Pablo en la iglesia ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ahí está el concepto de caminar en el sendero, caminar en los preceptos, en la palabra, en la enseñanza. Y tenían que arrepentirse, es decir, tenían que tener un cambio de vida. No bastaba con solamente reconocer el error. Tenían que tener un arrepentimiento de corazón y dejar que la vida de Cristo se manifestara en su caminar diario. Lo sucedido a esta iglesia es una gran advertencia para la iglesia de hoy. Así es. Y en esto quiero cerrarme, en la advertencia que la iglesia que tenía para hoy día. Hoy día tenemos una advertencia de parte de Dios para la iglesia actual. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere establecer con esta iglesia en donde tenemos tantos desafíos frente a un mundo y a una sociedad en crisis? Amén. Y ya estamos terminando y cerrando, esperando que, bueno, el próximo jueves vamos a seguir hablando de otra iglesia también que nos tiene que motivar a reflexionar. Y esta iglesia no está lejana de lo que se vivió en Sardes a lo que está viviendo la iglesia de hoy. Te invitamos a que seas parte de nuestra iglesia Movilización Cristiana. Estamos ubicados allí en Serrano 987 entre Juan Martínez y Yamunategui. Allí tenemos nosotros todos los días viernes como mañana tenemos la compañía de mujeres, tenemos a los varones, pero mañana como una invitación especial, un viernes al mes tenemos nosotros una noche que le hemos llamado el tabernáculo. Noche de tabernáculo. Ahí vamos a adorar, vamos a tener una palabra, vamos a ser ministrados por el Padre, así es que todos los que son parte de la Iglesia de Movilización Cristiana los esperamos mañana a las 19:30 horas. 19:30 horas. Lleva un amigo, lleva un invitado y aquel que ha estado escuchando la radio, quieres empaparte de una palabra y de la adoración, puedas estar con nosotros el día de mañana a las 19:30 horas. Y por supuesto también todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestra convocatoria de adoración y de celebración a este Cristo maravilloso, juntamente también con MCA Kid, que ha sido una tremenda bendición, cerrando también una jornada de OCC también con las graduaciones que estamos teniendo. Así es que sé parte de esta integral de MCA Iquique. Así que te invitamos también, por supuesto, todos los días jueves a las 13 horas en nuestro programa Edificado, que estamos también para poder bendecir y edificar tu vida. Amén. Así que les dejamos cordialmente invitados, les bendecimos. Ha sido un lindo jueves, que ya de mañana comenzamos este fin de semana, que sabemos que será de gran bendición. Así que queremos bendecirte, pero queremos orar por ti, y con esto ya cerramos. Así es. Señor, te damos muchas gracias por todos los que han estado en el día de hoy. Amén. Por los que vean este video, por los que han escuchado a través de la radio, donde se encuentren en su colectivo, en su auto, en la micro, en la feria, en la casa, en diferentes lugares donde la palabra haya llegado, que sea sembrada. Si no conoces a Jesucristo, Señor, toca vidas y corazones para que la gente se acerque y conozca quién es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Muchas gracias. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendiciones. Chao. Ya verás que la montaña moverás.
No le tengas miedo, dile ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo, dile ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que la montaña moverás. Tú has vencido, porque Cristo ha vencido. Iglesia Movilización Cristiana presentó su programa, Edificados. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario y en esta misma frecuencia. Hasta pronto. Tus ojos en mi ser me dicen ven y sube. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Palabras de Vida.